Bueno. Ahora, ¿quién no tiene una freidora de aire en casa? Es lo más mejor, rápido, no se fríe. Pues por supuesto que no hay que freír, ¿vale? Y menos con aceites de semillas. Pero ¿te has parado a ver, tal vez, cuáles son sus inconvenientes? Por tener en cuenta llevar a altas temperaturas de forma rápida, bien microondas, bien freidoras, los alimentos los vas a desnaturalizar, le vamos a quitar los nutrientes y aún más si no sueles consumir verduras ni frutas ecológicas. Ya pasan a ser incluso una tercera parte de los nutrientes. No tiene que ver cuando se ha puesto en agricultura un calabacín con hormonas, ¿vale? Con fitosanitarios. Pero esto no es todo. Todo avance tiene su inconveniente. Sobre todo es para que lo sepas. Y ahí tú ya decides, porque la industria por sí no te lo va a contar. Parece ser que todo es maravilloso. ¿Quieres verlo? No te pierdas estas imágenes. Pues como tenemos un medidor, hemos llegado a medir la radiación electromagnética estando apagada la freidora y también estando encendida. Esto es un suma y sigue. Es una barbaridad lo que llegamos a tener en casa. Microondas, cepillos eléctricos, móvil, wifi. Fíjate, hasta 37, 61, locura.